Perfecto. Bueno, como les decía, muchas gracias a todos por su puntualidad. Les queremos dar una cálida bienvenida a cada persona que hoy nos acompaña en esta idea fuerza titulada Conectando Visiones, juntos por un entorno digital amigable. Comenzaremos este evento con las palabras de la directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, la magíster María Julia Garcete. Bueno, un gusto, un placer estar con todos, con todas. Primeramente quiero agradecerles muy especialmente por la conexión a esta nuestra primera actividad pública y en plataforma del año 2024, dando continuidad a las acciones en el marco del programa del uso seguro de Internet y en este mes que está dedicado justamente a esa temática. Entonces, comentarles brevemente que para el Instituto Interamericano es un año en el que se presentan grandes oportunidades y al tiempo también muchos desafíos en los contextos, ¿sí?, de nuestros países. Nos encontramos este año con la preparación de nuestro 23 Congreso Panamericano, el cuarto Foro de Niños y Niñas y el cuarto Foro de Sociedad Civil, eso más adelante en el mes de octubre, y también con el inicio de nuestro plan de acción camino al año centenario del Instituto, que será en el 2027. Entonces, es un año en el que realmente esperamos que nuestra banda sonora del viaje que tenemos por la región sea realmente la puesta en valor de cada uno de nuestros Estados miembros que componen el continente, sus redes y por supuesto entre ellas los técnicos, funcionarios y personas tan valiosas que hacen a ese tejido que brinda una protección, cobijo, apoyo, garantía de participación a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, justamente con esa intención y en ese marco de la puesta en valor de tantas personas y colaboradores con los que trabajamos, hoy estamos compartiendo con Genaro Ahumada, con José Bogante y con Gloria Vinuesa estas experiencias, con ellos que son técnicos y enlaces muy valiosos, colaboradores que desarrollan las actividades con el instituto en esta temática del uso seguro de Internet. Entonces, una vez más, agradeciéndoles, ya les dejo con Teresita y con nuestros expositores para disfrutar de este encuentro. Muchísimas gracias, María Julia. Como saben, yo soy Teresita Poblete, soy la coordinadora del programa Promoción y Protección de Derechos en Entorno Virtual. Y como bien decía María Julia, pero no está de más destacar, en nombre de todo el equipo organizador queremos expresar nuestro entusiasmo de tenerlos aquí y compartir esta valiosa conversación. Para introducir un poco el webinar, los queremos poner en contexto. El Día de Internet Seguro es un evento internacional celebrado en febrero por más de 100 países. Destaca la importancia de convertir Internet en una plataforma más segura, enfocándose particularmente en la protección de las infancias y adolescencias. Todos sabemos que en la actualidad los niños y adolescentes pasan más tiempo navegando por la web, a menudo con un acompañamiento adulto limitado. Este aumento en la exposición a Internet no siempre se acompaña de un desarrollo adecuado de la ciudadanía digital. La falta de herramientas cognitivas y comunicacionales puede dejarles vulnerables ante diversas situaciones en línea. Aunque Internet ofrece una ventana al mundo, también les expone a riesgos que amenazan su integridad física y emocional. La necesidad de establecer y fortalecer políticas públicas destinadas a prevenir, identificar y abordar estos casos es evidente. En este contexto, proponemos la generación de instancias de participación efectivas que permitan a las infancias y adolescencias influir en todos los ciclos de las políticas públicas. Además,
Abogamos por diseñar e implementar y evaluar estas políticas desde un enfoque integral, interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. Desde el Instituto Interamericano del Niño confirmamos la validez de estas prácticas y el análisis colectivo como fuente de saberes y aprendizajes. Estas contribuyen, significativamente a la elaboración de respuestas y formas de intervención para la mejor promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el entorno digital. En este webinar vamos a explorar cómo el trabajo interinstitucional, por eso el nombre Conectando Visiones, trabajar juntos, cómo este trabajo interinstitucional puede conducir a un Internet más seguro y enriquecedor para las generaciones futuras. Así que reitero la bienvenida a este espacio de reflexión y acción por un Internet mejor para todos y todas. Ahora vamos a escuchar a 3 panelistas exponer sobre ejemplos de trabajo interinstitucional y luego daremos paso a una breve ronda de preguntas y respuestas en caso de que ustedes como audiencia envíen aportes. Recuerden hacerlo a través del chat, por favor. Comenzaremos con el primer panelista, Genaro Ahumada, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Comunicación Política por la Universidad Austral de Argentina. Cuenta con más de 15 años en el servicio público y 12 específicamente en temas relacionados con derechos humanos. A lo largo de su trayectoria ha sido consultor, asesor, investigador y redactor de discursos políticos. Actualmente es el director de Asuntos Internacionales de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA México. Bienvenido, Genaro, y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Teresita, por la presentación. También extender el saludo de la maestra Constanza Torzan Román, encargada de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA México. Un saludo, por supuesto, a María Julia, la directora del instituto, y a mis colegas José y Gloria, que vamos a compartir este espacio. Quiero aprovechar estos primeros minutos para presentarles unas láminas que traigo preparadas. Me dicen, por favor, si las pueden ver. Se ven, ¿verdad? Perfecto. Se ven perfecto. Bueno, en esta primera parte de intervención me toca a mí hablar sobre el proceso de elaboración y utilidad del decálogo para el uso responsable y seguro de Internet, que como bien dijo Teresita, fue un proceso interinstitucional y regional, en donde participamos varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, por supuesto, Panamá, Paraguay y Uruguay, entre otros actores. Pero antes de hablar del decálogo, quisiera aprovechar estos primeros minutos para presentarles estos datos que nos ponen en un dilema, por decirlo de alguna forma, así lo quisimos interpretar desde CIPINA México, que es relativo justamente a la celebración del Día Internacional de Internet Seguro. Esta brecha digital que todavía existe en países latinoamericanos respecto al acceso de Internet para niñas, niños y adolescentes, ¿no? UNICEF nos dice que para América Latina, 49% de las niñas, niños y adolescentes tienen acceso a Internet en sus hogares. Es decir, estamos hablando de que menos de la mitad de la población de niñas, niños y adolescentes tienen acceso actualmente. Este estudio es de 2021, pero me parece que con pandemia y otros factores puede incluso puede haber descendido este porcentaje. Son las niñas, niños y adolescentes que tienen acceso en sus hogares al Internet. Por otro lado, hay otro estudio que realizan organizaciones, sobre todo, y organismos privados, que señalan que el 87% de las y los adolescentes de la región tienen acceso a un teléfono móvil donde obviamente consumen redes sociales principalmente, que es lo que más les interesa a las chicas y a los chicos. De ese 87%, por ejemplo, 79% señala que su app favorita es YouTube, ¿no? Nada más un poquito como para dimensionar que efectivamente hay una brecha digital muy importante, donde menos del 50% tienen acceso a Internet en sus hogares,
Pero por otro lado, también tenemos a chicas y a chicos que casi el 90% tienen acceso a un teléfono móvil, donde obviamente tienen también acceso a redes sociales y a otro tipo de, pues de acceso a Internet a través de este dispositivo, ¿no? Otro tema importante que es donde entramos en el dilema es el Internet en la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes. Son innegables las ventajas sociales, educativas, culturales y de entretenimiento, por supuesto, que les provee a las niñas, niños y adolescentes, obviamente con los riesgos asociados en su uso. Y es ahí donde entramos en este dilema, ¿no? Hay un acceso grande ya de niñas, niños y adolescentes al Internet a través de dispositivos móviles, pero por otro lado, hay riesgos asociados al uso que deben ser atendidos desde las políticas públicas. Una situación que yo reflexionaba para esta presentación es que las chicas y los chicos que actualmente tienen, digamos, el rango más grande de edad para ser considerados todavía adolescentes, que serían 17 años, nacieron en el año 2006 o 2007. Estamos hablando de que son, como les llamamos nosotros, nuestros nativos digitales, donde todo su mundo se ha visto impactado por Internet, por las redes sociales y por todo lo que ahora conocemos, a diferencia de las generaciones anteriores que tuvimos que hacer pues un proceso de asimilación y de conocimiento y de introducción, digamos, a estas plataformas, ¿no? Ellos ya nacieron con este contexto. Entonces, bueno, quería empezar con esto y un poquito también reflexionando sobre justo las ideas fuerza que desde Cipina México podemos aportar también para el tema del Internet seguro y de la construcción de un decálogo que lo hablaré en un momento, pero que fue también construido y apoyado con la propia visión de las y los adolescentes que participaron. Queríamos primero empezar exponiéndoles 6 ideas fuerza muy importantes que consideramos que son básicas para introducir a esta temática. La primera es la relación de niñas, niños y adolescentes con Internet. Es compleja y multifacética, ya lo comentaba hace un momento. Tiene un impacto fundamental en la educación y en los procesos de socialización de las generaciones actuales de niñas, niños y adolescentes. Siendo nativos digitales, no se puede desligar su vida cotidiana con el acceso a Internet. Definitivamente están ligados y tenemos que encontrar desde las políticas públicas formas para que este acceso a Internet y a redes sociales sea de la mejor manera y de la manera más segura principalmente. La composición de las familias, la disponibilidad de tiempo libre y otros factores como la situación laboral adulta en general permiten, o mejor dicho, posibilitan que niñas, niños y adolescentes consuman contenidos sin estar bajo la orientación general de una persona adulta. Me parece esto que es muy importante porque ya lo mencionaré en las siguientes ideas fuerza. Número 4, el acceso a Internet debe ampliar el mundo de las niñas y de los niños y no limitarlo. Esto me parece muy importante porque se liga con la idea fuerza número 5, se debe privilegiar un enfoque de prevención e información y no un enfoque prohibicionista. Se debe facilitar, obviamente, un diálogo intergeneracional. Insisto, no podemos desligar a las niñas, niños y adolescentes del Internet porque nacieron con este contexto y más bien tenemos que entender y entablar esos diálogos con ellas y ellos de lo que necesitan y de lo que se requiere hacer para que su navegación sea mucho más segura. Y número 6, que obviamente se liga con la 5, la participación, que es el punto focal, digamos, en el que se sustenta la construcción de este decálogo que en un momento platicaré con ustedes. Es la participación de niñas, niños, es fundamental para la construcción de procesos inclusivos de prevención y de atención. El Internet, como ya lo comenté, no me detendré mucho en esto, tiene muchos beneficios: acceso a comunicaciones, acceso a información, estudio y trabajo en línea, oportunidades de educación y de aprendizaje, entretenimiento, facilidad para hacer algunas otras tareas, saber con más rapidez noticias en el mundo, estar conectados, digamos. Pero por otro lado, obviamente, y es el foco de esta reunión, están los riesgos asociados al uso de Internet, ¿no? El ciberacoso, el ciberbullying, la trata y la explotación, el robo de identidad y de información, problemas asociados a la salud física y mental, el hackeo, la pérdida de tiempo o el mal uso de información personal o de información
inapropiada, los virus asociados a los equipos de cómputo, además como adicciones a internet o a redes sociales, ¿no? Entrando ya de lleno a la construcción del decálogo que se preparó, y aquí también aprovecho para agradecer el liderazgo de Teresita y del equipo del CPP para la construcción de este decálogo que nos ayudaron a los países que participamos pues, a ir orientando durante todo 2023 los trabajos para lograr lo que en un momento platicaré. Quiero platicarles muy rápidamente una cronología de cómo fue. El instituto, obviamente, bajo su conducción y liderazgo, sometió a consideración de los países que participamos un cuestionario que ya había sido validado por el GOT-UCI, es decir, por chicas y chicos que ya habían trabajado, digamos, con este material para obviamente también tener su retroalimentación, para que este cuestionario fuera aplicado en los países con una participación, digamos, que fuera propicia de cada país, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, se implementó el cuestionario del 26 de julio al 6 de septiembre, teniendo una participación de más de 8,500 adolescentes. Ese fue el propósito. En esta ocasión iban a participar únicamente adolescentes y México aportó a este ejercicio más de 8,500 respuestas. Por otro lado, ya teniendo esa información, el instituto nos compartió a los países la información para sistematizar nuestros propios datos. Los países presentamos la información ya sistematizada. El instituto envió a los países una encuesta para saber de manera adicional los principales temas que se debían abordar en el decálogo, más allá de la opinión de los chicos. Y finalmente se tuvo el primer borrador de este decálogo, que lo vamos a ver en un momento. ¿Qué objetivo tiene el decálogo? Bueno, el decálogo, perdón, aquí estoy. El decálogo tiene el objetivo de ser un instrumento que tiene por objetivo la recopilación de información sobre el uso seguro de Internet de niñas, niños y adolescentes en voz de las niñas, niños y adolescentes. Entonces eso me parece algo fundamental porque estamos justamente dándole oportunidad a las chicas y a los chicos para que sean ellos quienes nos digan sobre los principales riesgos que observan en el uso de Internet, ¿no? Algunos de los datos principales que surgieron de esta participación de chicas y chicos, insisto, fue una participación amplia de algunos países. Casi el 97% de los encuestados están de acuerdo en sumar recomendaciones sobre el uso seguro de las tecnologías y la privacidad en línea. Hubo un rango ahí sobre las personas encuestadas que han conversado con otros sobre los riesgos de Internet. El porcentaje de encuestados que busca información en sitios web pues es muy amplio, obviamente, es una de las principales funciones. Casi el 90% de los encuestados están de acuerdo en el decálogo se incluyeran consejos para la protección de la privacidad y la seguridad de las contraseñas. De los encuestados, casi el 96% manifestó pedir permiso antes de compartir información personal o ajena, lo cual sería muy bueno porque estamos entonces en el entendido de que los chicos y las chicas tienen entendido cuáles son los riesgos y también cuáles son los límites en el manejo de la información personal y privada, ¿no? Hay datos reveladores, por ejemplo, que solo el 17% de los adolescentes encuestados manifestaron usar un antivirus comprado, ¿no? El 59% prácticamente manifestaron haber hablado con algún desconocido en un juego en línea. Y uno de los datos que más nos llama la atención en México es este dato de que lo subrayé incluso en Bols porque nos parece muy revelador. Casi menos del 25% saben cómo denunciar un ciberacoso. Y ahí me parece que es fundamental porque entramos a la tarea de las autoridades, de la política pública, que es nuestra responsabilidad ofrecerles a las chicas y a los chicos los mecanismos y las formas que pueden utilizar para denunciar un ciberacoso, ¿no? Ese dato me parece fundamental porque nos atañe directamente a los estados. Son cosas que las chicas nos dicen a nosotros indirectamente, que tenemos la responsabilidad de ofrecerles
mecanismos más accesibles y aparte explicarles cómo hacerlo, ¿no? Para que ellos puedan por sí mismos hacer una denuncia sobre ciberacoso. Entramos ya directamente al decálogo. El decálogo, como bien su nombre lo indica, son 10 puntos fundamentales en donde los países estuvimos de acuerdo. Es un primer volumen, es el volumen 1, va a haber un volumen 2 a mediados de este año o a finales de este año probablemente, pero el volumen 1 quedó de esta forma, ¿no? Identifica, obviamente tiene un lenguaje accesible para las chicas y los chicos, y hay otro punto fundamental que ahorita lo comento y que nos parece muy bueno de la construcción del lenguaje de este decálogo. Número 1, identifica y maneja responsablemente los contenidos en línea. Número 2, habla con alguien de confianza. Número 3, aprende sobre los derechos principales sobre la intimidad. Número 4, conéctate y desconéctate del entorno digital. 5, analiza la información, no todo lo que está en internet es cierto. 6, aprende a prevenir, identificar y qué hacer frente al ciberacoso. Número 7, aprende a proteger tu privacidad en línea. 8, aprende a proteger tu información personal en línea. 9, equilibra tu tiempo en línea y fuera de línea. Y 10, piensa críticamente y toma decisiones informadas. Este lenguaje nos pareció muy adecuado y estuvimos de acuerdo en la redacción de este decálogo porque creemos desde Cipina México que empodera a las chicas y a los chicos. Es decir, les pedimos que usen internet, pero de manera informada, lo cual creo que es lo más importante de todo esto. Toman decisiones informadas, piensa críticamente, ponte en el lugar de otra persona. Cuando estés a punto de compartir una foto, un dato personal de alguien, piensa que pueden hacer lo mismo contigo y no te gustaría. Es decir, que aprendan justamente a esos equilibrios que tiene que haber para que el uso de internet, de redes sociales, de todo lo que ellos consumen actualmente, pues sea de la mejor manera, ¿no? No quisiera ahondar más en esto. Si hay alguna duda o algún comentario o algo más, alguna reflexión adicional que pudiéramos aportar desde Cipina México, estaríamos muy contentos de hacerlo. Nada más quiero terminar mi intervención reforzando justo las ideas fuerza que comenté al principio, ya después de todo el diálogo que tuve de la explicación del decálogo, ¿no? Número 1, la relación de niñas, niños y adolescentes con internet es compleja y multifacética. Eso lo tenemos que reconocer, lo tenemos que atender desde las políticas públicas. No podemos desligar a las chicas y a los chicos de algo con lo que nacieron, con lo que están acostumbrados desde un principio. Tiene un impacto fundamental en la educación y en los procesos de socialización, eso también lo sabemos, y eso genera también otro tipo de problemáticas que también deben atenderse desde las políticas públicas. La composición de las familias, los tiempos laborales, la vida adulta, muchas veces no permite que estén, digamos, las personas adultas encargadas de niñas, niños y adolescentes al tanto o con la orientación necesaria para que el adolescente haga un buen uso de esas redes sociales y de manera segura. Me parece que ahí también es un trabajo de políticas públicas porque tenemos que enfocarnos a tratar pues de minimizar estos riesgos asociados también a la vida adulta, ¿no? El acceso a Internet debe ampliar el mundo de las niñas, niños y adolescentes y no limitarlo. Se debe privilegiar un enfoque de prevención e información y no un enfoque prohibicionista. Sería absurdo tratar de prohibir algo con lo que ellos nacieron, con lo que ellas y ellos están acostumbrados, con lo que sus pares incluso están completamente familiarizados. Sería, insisto, ridículo tratar de extraerlos de esa composición cuando ellos nacieron en ese entorno. Más bien hay que, justamente como lo dice también el punto 5, entablar un diálogo intergeneracional con las chicas y los chicos. A veces no es fácil, también es importante decirlo. No siempre es fácil hacer este diálogo, pero en la medida de lo posible se deberá tratar de hacer, ¿no? Y obviamente la participación de las niñas, niños y adolescentes es fundamental para construir estos procesos de prevención y de participación. Yo lo dejaría hasta aquí, Teresita, te agradezco mucho y bueno, pues
Cualquier duda o comentario, pues estoy a la orden. Muchísimas gracias, Gennaro, por tu explicación. Les recuerdo a todos los asistentes que pueden ir enviando sus preguntas por escrito y en el segundo momento de este webinar les vamos a dar pie para que los panelistas las puedan ir resolviendo. Ahora le toca el turno de exposición a nuestro querido enlace, José Bogantes. Él estudió licenciatura en Trabajo Social, tiene una maestría en Administración de Medios de Comunicación, diversas especializaciones universitarias, cuenta con experiencia de trabajo de campo en diversos países de las Américas, es docente de la Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado en Comunicación. Actualmente se desempeña en la Gerencia Técnica, Departamento de Prevención y Promoción de Derechos. Tiene a su cargo los procesos de participación social de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Ciérrame, abre las ventanas, mira. El Consejo Muchísimas. Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes y la Red Nacional de Adolescentes de Costa Rica. Bienvenido, José, y te damos la palabra. Muchísimas gracias a todas las personas. Gracias a la señora María Julia Garcete por estar acá con nosotros y con nosotras. Gracias a Teresita. Un gusto poder vernos nuevamente, Genaro y Gloria, para poder conversar sobre algunos temas. Básicamente vamos a conversar y Sara nos está ayudando desde ya con la presentación de lo que va a ser el consenso regional para el uso seguro de Internet de niños, niñas y adolescentes. Así las cosas, este es un acuerdo, eh, este es un acuerdo regional sobre los diversos enfoques conceptuales, las problemáticas y las formas de solucionar y cómo mejorar el uso seguro de Internet para niños, niñas y adolescentes. ¿De dónde surge la idea de hacer un acuerdo? ¿De dónde surge la idea de hacer un acuerdo de este tema? Bueno, surge de una reflexión sobre qué son los entornos virtuales y cómo esta es una herramienta que cada día está más presente en la vida de todas las personas. Permite conocer el entorno virtual, múltiples visiones, como lo planteaba ahora Genaro, positivas y negativas para las diversidades de las sociedades. También nos facilita la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Aquí es importante que recordemos que el ciberactivismo es una de las herramientas que muchos muchachos y muchachas, niños, niñas, adolescentes de las Américas han tomado y existen múltiples actividades donde nos damos cuenta que son importantes el desarrollo en los entornos virtuales. Pasando un poco más adelante, el consenso regional para el uso seguro de Internet de niños, niñas y adolescentes es una propuesta desde el Instituto Interamericano del Niño, quien propone a los estados la creación de un espacio virtual para intercambiar experiencias y sobre todo generar líneas generales para la atención y prevención de las diversas conductas en el entorno virtual. Esto nos lleva a una reflexión desde lo que desde lo que son los conversatorios sobre políticas públicas y particularmente ahora el conversatorio sobre políticas públicas para el uso seguro de Internet, en donde participamos diversos enlaces técnicos organismos, de los organismos rectores de las Américas para que pongamos en común y hagamos una reflexión teórica y metodológica sobre las buenas prácticas y los desafíos que nos presenta en este momento los entornos virtuales, sobre todo para, como bien lo decíamos hace un ratito, sobre todo para una comunidad, una generación que nació con el Internet, que lo tiene eh, que lo tiene inmerso en su vida. El consenso lo que nos permite entonces, pasamos un poquito más adelante y vamos a ver los principales conceptos que sería en la página 9. Los principales conceptos que tenemos, vamos a desarrollar lo que es el concepto de garante y estos son conceptos que se desarrollaron a nivel general. ¿Quiénes somos las personas o los garantes de derechos? Entonces, en este momento sí voy a leer un poco quiénes son los garantes, porque esta es exactamente la definición
que nos gustaría que en estas ideas fuerza tengamos. ¿Quién es el garante de derechos? Muy bien, el garante de derechos somos todos los miembros de un Estado democrático, vale decir padres, madres, tutores y tutoras, docentes y demás profesionales, el Estado y sus organismos y la sociedad en general, cuyo deber es promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a las acciones u omisiones que amenacen, entorpezcan o priven el legítimo derecho de los niños, niñas, adolescentes. Así las cosas, vamos también a establecer, se estableció en este consenso tres grandes temas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. El primer gran tema que vamos a hablar son de los peligros que existen en los entornos virtuales. Estos peligros son el grooming, el ciberbullying y el sexting. Vamos a definirlos como los siguientes. El grooming. Es importante que quede claro, esta es la definición en sí mismo, pero es importante que quede claro que para todos los estados de las Américas se definió que el grooming es un delito, ¿verdad? Es un delito sexual que consiste en un conjunto de estrategias que realiza una persona adulta para ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente a través del Internet, con el propósito de obtener de aquel material de contenido sexual, tales como imágenes, mensajes e incluso llegar a encuentros para abusarlo o explotarlo sexualmente. Esto nos prende una alerta porque en el decálogo se está tomando en cuenta que un porcentaje importante ha dicho que ha establecido una serie de acciones con personas desconocidas, ya sea conversar o sea tener algunos contactos con ellos. Posteriormente, se define que siempre la conducta es realizada por una persona adulta. Quien ejerce esta conducta utiliza varias cosas. Uno, se hace pasar por un niño, niña o adolescente. Adopta una identidad falsa. Manipula por medio de los gustos y preferencias de la víctima para crear y fortalecer un vínculo de confianza. Hablan de lo que los niños, niñas, adolescentes quieren ser. Les habla de sus intereses para poder capturarlos en red. Emplean un lenguaje similar al que la víctima utiliza con el fin de generar confianza. Y esto es importante. Uno, es desarrollado por una persona adulta que se hace pasar por una persona joven. ¿Cuáles son los rasgos de las personas agresoras? Uno, no muestra su rostro y no quiere que tampoco la víctima escuche su voz. No quiere que la víctima le cuente a nadie sobre ellos. Parece estar de acuerdo con absolutamente todo lo que se le presenta a partir de los intereses de los niños, niñas, adolescentes. Y solicita siempre a la víctima conversar en espacios más privados, como puede ser WhatsApp o algún otro tipo de aplicaciones, para que se mantenga su relación en secreto. Y esto es importante. El secretismo de la persona adulta es lo que lleva a las diferentes temas de violencia. Adelantamos dos, por favor. Y tenemos una gran idea acá que nos dice a los garantes, enseñémosle a no confiar en personas que se conocen solo por internet. Recordemos, en persona pueden ser muy diferentes a quien dice ser y te pueden hacer daño. Ahora, advertile, hacete a la idea de que cualquier cosa que envíes la verá todo el mundo, aunque vos hayas pedido que no se lo reenvíe a nadie. Y esto es clave. Existe la ingenuidad de que no se va a compartir. Y recordábamos en otros espacios que hemos hablado, en otros foros, que
los adultos y las adultas tenemos comportamientos, cuidado, que más de compartir imágenes explícitas, menos cuidadosos que los niños, niñas, adolescentes. Entonces, ojo, porque no necesariamente esto es un tema solo para los niños, niñas, adolescentes. Nos habla a nosotros, a los adultos, que también en diferentes aplicaciones podemos tener conductas inapropiadas o conductas basadas en temas que no son tan claros. Ahora vamos a hablar sobre el bullying. Para este consenso regional, para el uso seguro de Internet de niños, niñas y adolescentes, que es un enfoque conceptual, como lo decíamos, vamos a entender que el ciberbullying es una conducta grave que consiste en una forma de acoso, agresión, intimidación, que se produce por pares y entre distintos grupos etarios en el entorno virtual, con la intención de propagar mensajes, sonidos o imágenes crueles y ofensivas, comprometedoras, humillantes o discriminatorias, constantes para que sean percibidos por varias personas con el fin de atormentar, amenazar, humillar y hostigar a la persona afectada. ¿En qué tan grave es esta conducta? Bueno, es especialmente grave porque en el anonimato se amplifica el mensaje en los diferentes medios, sobre todo los medios basados en Internet, eh, lo que no permite identificar el daño que se causa a la persona. Lo que se habla en la red se queda en la red por toda la vida. Y esto es importante que lo tengamos claro. Nuestras fotos, nuestros errores y nuestros aciertos van a quedar en la red y pueden generar en niños, niñas, adolescentes un significativo impacto en el desarrollo y bienestar físico, mental y emocional de los niños, niñas, adolescentes. En otras palabras, el ciberbullying es la reproducción rápida de mensajes y su permanencia en el tiempo resulta usualmente una pesadilla para la víctima. Adelante. Enseñémosles desde nuestro mundo adulto, enseñémosles a nuestros hijos e hijas a respetar a sus amigos, a sus amigos, a sus amigas, a compañeros y compañeras en todo momento, y que solo se ejecuten palabras y acciones que puedan impactar positivamente. Por último, juntos los cubrimos contra el ciberbullying. Nosotros, las personas, la institucionalidad, lo que definimos como garantes de derecho, tenemos la obligación de evitar el acoso y maltrato a través de medios digitales contra niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué entendemos por el sexting? En este consenso se ha definido como la autoproducción de imágenes sexuales y supone el intercambio o envío consentido de imágenes o videos con contenido íntimo, erótico, sexual, desnudos, semidesnudos o fotografías sexualmente sugerentes a través de teléfono, de internet, de mensajes de correo o redes sociales a personas que pueden ser de confianza o no. Uno de los grandes temas que entendimos fue que la virtualidad nos expuso, continuamos, Karina, que la virtualidad nos expuso a todos más. El sexting es una peligrosa moda que hoy en día está presente en la vida de los jóvenes. Por último, tenemos que actuar en tres grandes áreas a todos los garantes de derechos. Uno, ¿qué hacer en la previa a la vulneración de derechos? ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer? Capacitamos, estuvimos informando, dimos adecuadas herramientas. Dos, posterior a la vulneración de derechos, es importante que no culpabilicemos a las personas, pero que actuemos, informemos, capacitemos. Y por último, en la fase número 3, tener en esta fase de atención, acompañar, contener, asistir legalmente a la víctima, pero sobre todo evitar la revictimización. Y es obligación nuestra en la asistencia legal para que estas personas puedan restituir sus derechos. Entonces, tres cosas a los garantes
1. Previo a la vulneración, ¿qué hicimos o dejamos de hacer? 2. Posterior a la vulneración del derecho, no culpabilizar, actuar e informar. Y 3, acompañar y no revictimizar. Muchísimas gracias a todas las personas. Gracias por estar en este espacio. Quedo atento desde el Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica para seguir conversando. Gracias. Muchas gracias, José, por tu exposición tan clara y completa. Nuevamente les recuerdo al público que nos está viendo en este momento que pueden enviarnos sus preguntas por escrito para que luego de las presentaciones puedan ser retomadas por cada uno de los expositores. Vamos a dar paso a nuestra tercera panelista, Gloria Vinuesa, quien es comunicadora social, analista de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir del Ministerio de Educación de Ecuador. Esta área se enfoca en la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes. Actualmente Gloria coordina la implementación de la metodología del recorrido participativo para la prevención de la violencia sexual y la violencia basada en género. Su trabajo se ha enfocado en la construcción de contenidos vinculados a la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos y a la prevención de las violencias. Querida Gloria, te damos la palabra para que puedas hacer tu exposición. Muchas gracias. Gracias, Teresita. Gracias al Instituto esta invitación. Buenos días con todas y con todos. Permítanme, les comparto mi presentación. Y me confirman si la pueden ver. Perfectamente, Gloria, gracias. Listo, muchísimas gracias. Pues gracias a la oportunidad de contar la experiencia de Ecuador. Contarles que Ecuador es un país que tiene 17 millones de personas, 16.7 millones de conexiones móviles, es decir, de telefonía celular, 14.7 millones de usuarios en Internet y 13.3 millones de usuarios en redes sociales, ¿no? Frente a esas circunstancias, la conectividad nos brinda todas estas oportunidades, pero también la responsabilidad de todas y de todos para generar espacios y entornos seguros para niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión queremos presentarles desde el Ministerio de Educación de Ecuador el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia digital detectadas en el Sistema Nacional de Educación. Y antes de contarles cómo ha sido esta construcción, en la que tuvo muchísima participación el instituto, señalar que en el 2021 tuvimos una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. La Corte Constitucional, pues, es el máximo organismo de justicia de mi país, que analizó el caso de un estudio de un estudiante que reenvió fotografías íntimas a sus compañeras dentro del aula del curso y pues fácilmente estas imágenes se viralizaron. La Corte analiza este caso, específicamente cómo se realizó este procedimiento en el aspecto disciplinario y también cómo se hizo este manejo a la luz de la justicia restaurativa. Frente a eso, la Corte Constitucional dictamina que el Ministerio de Educación construya un protocolo que hable sobre el fenómeno del sexting, y que en los contextos educativos y que también este documento sea orientador y que permita prevenir y educar a niños, niñas y adolescentes sobre el riesgo y el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí hacer un subrayado sobre el fenómeno del sexting que justo nos estaba compartiendo José. Y pues nosotros mencionamos que si es este intercambio o esta autoproducción que existe de contenidos o de imágenes íntimas, que hacemos este subrayado si es consensuado y si hacemos un segundo subrayado que son entre pares, pues son prácticas, ¿no? Mucho más comunes de las que quisiéramos y que generaron y que José nos decía, no solo la hacen los adolescentes, sino que son prácticas comunes entre las personas adultas, ¿no? Más imaginamos que venimos en contextos de pandemia, donde las relaciones se va complejizando, donde nos vemos más abocados a estos entornos digitales y también donde se va perdiendo esta línea casi indivisible entre lo público, lo íntimo y lo privado, ¿no? Entonces nosotros señalamos que pues el sexting es una práctica y que es una práctica de riesgo, pero no hay un delito frente a eso, con estas dos excepciones, ¿no? Si es consensuado y si es entre pares. Sin embargo, lo que no está y hay que llamar nuestra atención es en la difusión no consentida de imágenes íntimas.
Frente a eso, planteamos un protocolo que sea mucho más abarcativo, que se hable de las situaciones de violencia en entornos digitales y pues más adelante otras estrategias, ¿no? Finalmente un protocolo es un documento de actuación frente a las situaciones cuando ya están dadas, ¿no? Y lo que se requiere para prevenir y educar, pues habrá otras estrategias que las vamos a ir implementando más adelante. Aquí señalarles que la Corte nos pide que sea un documento participativo y como actores claves niños, niñas y adolescentes, que conjuga muy bien con el trabajo que veníamos ya realizando con el instituto. Es decir, mira a niños, niñas y adolescentes no solo como sujetos de protección, sino que desde ellos puedan generar estas estrategias y puedan proponer y podamos escuchar sus voces, que me pareció interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos que se escuchen estas voces? Pues en un inicio hicimos un primer diálogo con niños, niñas y adolescentes de los consejos consultivos, que son órganos de consulta ciudadana y de representatividad. También hablamos con las familias, con docentes, con profesionales de los departamentos de consejería estudiantil y nos enfocamos también dentro de la estrategia que viene realizando el Ministerio de Educación con el Instituto, que es la red intergeneracional de agentes multiplicadores del uso seguro de Internet. También extendimos la convocatoria a movimientos como el Movimiento por Ser Niña, que lleva un proceso bien interesante de liderazgo frente a niñas y adolescentes y tienen un tema muy específico sobre entornos seguros en entornos digitales, con la red de organizaciones por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que es decir, darles ese protagonismo, que no hay este intermediario desde las personas adultas. Recibimos el apoyo técnico del Instituto Interamericano desde el inicio, desde el análisis de la sentencia, desde la construcción, desde estos procesos técnicos y de revisión y de repensar cómo plantear este protocolo. También contamos con el apoyo de Child Fund Ecuador, que nos ayudó no solo técnicamente, sino financieramente para poder hacer realidad este producto y la estrategia de prevención y de educación. Y también queríamos extender estas voces, no solo a los niños, niñas y adolescentes representantes de consejos, sino que también podamos escuchar al resto de personas, y esto lo hicimos a través de la plataforma que tiene UNICEF de encuesta rápida, que es YouReport, en la que participaron más de 26.300 personas. Esto lo hicimos en julio del 2022. De 2022, y pues nuestro grupo objetivo de 12 a 18 años llegó a 20.300 personas, ¿no? Y pues ahí conocimos un poquito de cuáles son los usos que les dan a las redes sociales y cuáles son los riesgos. Datos como WhatsApp, Facebook y todos son las redes más utilizadas por ellos y por ellas, que es algo que no echamos mucho ojo al tema de WhatsApp, nos quedamos en las otras redes sociales, pero WhatsApp tiene ahí también unos riesgos interesantes que hay que analizarlos también. Miramos también una diferenciación de 12 a 14 versus los de 15 a 18. Los de 15 a 18 ya pues usan más las redes sociales para comunicarse, para intercambiar, para compartir experiencias y para socializar. Los de 12 a 14 también comparten, comunican, socializan, pero también lo utilizan para la investigación. Entonces, estos elementos en el decálogo me parecen bien interesantes, como revisar las fuentes, que puede ser algo muy básico, pero a veces se nos escapa y pues hay muchos fake news. Y esto lo hacemos los adultos también, ¿no? Dentro de los riesgos, los de 12 a 14, pues nos señalan que están más expuestos a riesgos como los retos virales del grooming, que ya nos explicó muy bien José, y los de 15 a 18, pues grooming, ciberacoso y publicación de imágenes privadas. Tenemos también a los de 15 a 18, acuden más a sus amigos y luego a las familias, y los de 12 a 14 más a las familias. Aquí me parece este dato interesante, justo en el decálogo que nos presentaba Genaro, cuando les decimos a los niños, niñas y adolescentes que hablen con una persona de confianza, pues no somos, miramos que entre los 15 y 18 no somos las familias, no somos mamá y papá, esos referentes o esos adultos de confianza, y por eso acuden a esto, a sus pares, ¿no es cierto? Y ahí miramos dos potenciales: uno, volver a trabajar con las familias, y dos, generar estrategias vinculadas entre pares, porque tienen mucha influencia el que un par me diga versus un adulto estas recomendaciones tan importantes como el decálogo o como los otros estudios que también nos han presentado.
Finalmente, pues tuvimos el apoyo técnico también del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, compartimos nuestro documento con Fiscalía porque tenemos que estar alineados también con los otros sectores de política pública, con la Defensoría del Pueblo y con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación. Y aquí tenemos el resultado de este documento, compartirles también un poquito de qué consiste este documento. Y antes de empezar sobre los niveles de riesgo, queríamos hacer unas primeras aclaraciones, ¿no? Es cuando escuchamos la violencia en casa, le llamamos violencia intrafamiliar. Cuando vivimos o miramos violencia en la calle, le llamamos violencia o acoso callejero. Y pues también cuando pasan estos entornos digitales, la llamamos violencia virtual. No es que son violencias distintas o son nuevas, sino que se van mutando, nomás van trasladando de espacios. Lo segundo que miramos es que hay una conexión, una interrelación entre el mundo real y el mundo virtual, ¿no? Si alguien me felicita o me dice palabras bonitas en el mundo real, pues tengo una reacción. Pero si alguien me ofende y me humilla también en el entorno digital, no es tan fácil como apagar la computadora o apagar el celular y no pasa nada. Están interrelacionadas y lo que pasa en la una puede afectarme en la otra indistintamente. Incluso puede ser que algunas situaciones del entorno real se vayan trasladando al entorno virtual. Es decir, si algún niño o niña o adolescente está viviendo una situación de acoso escolar en el aula, es muy fácil que se traslade al mundo virtual, ¿no es cierto? O viceversa, que alguien que está viviendo una situación de grooming, como nos explicaba José, y que luego este adulto que se hace pasar por un par mío y que luego me seduce y me engaña y nos hacemos novios virtuales, y luego me puede convocar a una cita presencial y terminar en una violación, ¿no? Entonces vamos mirando esta traslación del mundo real, el mundo virtual y cómo están interconectados, no son mundos paralelos, sino que están interrelacionados. Dicho esto, entonces planteamos estos niveles de riesgo para que vayamos diferenciando también y mirando qué situaciones están contempladas dentro de la institución educativa. Cuando planteábamos las situaciones de riesgo más comunes, decíamos, estas son las situaciones que pasan en este año. Puede ser que haya situaciones de violencia el próximo y no va a ser como un protocolo infinito que nunca va a acabar porque pueden haber nuevas situaciones. Entonces lo planteamos en este espacio muchísimo más didáctico. ¿Y qué nos dice? ¿No? Tenemos aquí un nivel de riesgo leve, que es cuando una niña, niño o adolescente tiene exposición a contenidos potencialmente dañinos. Y ahí estamos hablando a que están compartiendo, a que están mirando, por ejemplo, cuando me descargo aplicaciones que no tienen esta seguridad, es lo que hablaba a Genaro de que no utilizamos estos seguros como los antivirus, por ejemplo, ¿no es cierto? El compartir información privada como si fuera algo tan público, visitar páginas con contenidos violentos o contenidos sexuales, o compartir, a veces uno resulta gracioso algo, pero que puede ser ofensivo, denigrante, discriminatorio, y eso hay que tener mucho cuidado. Y también aquí se incluyen las prácticas de sexting subrayado, consensuado entre pares, ¿no? Luego tenemos el riesgo medio, que es cuando una niña, niño o adolescente presencia o participa en comportamientos perjudiciales entre compañeras y compañeros. Y aquí ya no estamos hablando de solo estamos consumiendo estos contenidos, sino que estamos siendo parte, ya sea como observadores, como víctimas o como agresores también. Y aquí tenemos desde ciberacoso, desde la ciberadicción, como esto, el consumir los dispositivos o redes sociales afecta mi vida, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la hipersexualización infantil, la suplantación de identidad y todos estos elementos vinculados a prácticas. Y finalmente tenemos el riesgo alto. Disculpen la interrupción, me parece que Gloria tuvo un problema, pero ya está de vuelta. Te escuchamos, Gloria. Gracias, no me di cuenta que había tenido problemas. Les comentaba que en el riesgo alto que conlleva problemas o peligro físico, psicológico y sexual para niños, niñas y adolescentes, pues abarca los riesgos en los que involucran contacto con personas adultas, y aquí podemos mirar prácticas de abuso sexual en línea, difusión de imágenes íntimas o de contenido sexual por personas adultas, la pornografía y explotación sexual en línea, la exposición a contenidos nocivos que pueden ser o provenir de personas adultas.
Finalmente tenemos aquí el protocolo. El protocolo que estamos planteando o es un protocolo de obligatorio cumplimiento a nivel nacional. Estamos hablando que está dirigido a una población de 4.200.000 estudiantes y a cerca de 213.000 docentes del sistema educativo nacional, ¿no? Y aquí la primera parte de este protocolo es la detección. Y por eso nos deteníamos en los niveles de riesgo medio, alto y leve, porque a veces desde la mirada, desde los adultos, minimizamos las situaciones, dejamos pasar, y cuando estamos frente a situaciones de violencia, lo peor que podemos hacer esto es minimizar estas situaciones porque van en escalada y se van agravando, ¿no es cierto? Lo segundo que hacemos es mirar estos riesgos, que un riesgo leve no necesariamente es leve y queda ahí. Si no se atiende a tiempo, puede ir en escalada fácilmente. Y esto nos pasa con el hacernos amigos en redes sociales. Sí, yo miro un riesgo leve, el que me hago amigo de un desconocido. Y va aumentando el riesgo cuando resulta que me hago amiga y ahora ya tenemos una relación mucho más prolongada y ya resulta que es mi novio o mi novia en las redes sociales, aunque yo nunca lo haya visto en persona. Y luego puede ser un riesgo mucho más alto cuando empiezo a compartir imágenes de contenido íntimo con esta persona y que luego empieza a extorsionarme, ¿no? A amenazarme o a manipularme. Entonces vamos mirando también que un riesgo leve puede terminar en un riesgo alto fácilmente y por eso es importante desde los inicios hacer esta primera detección para poder actuar. Finalmente, la detección nos corresponde a todas y todos quienes conocemos de un hecho o situación de violencia, ya sea en entornos digitales o reales, pues tenemos que actuar y tenemos que denunciar, ¿no? Notificarlo dentro de la institución educativa o hacer la denuncia directamente en fiscalía, que es el órgano donde se realizan y se resaltan estas denuncias, ¿no? Entonces, por eso trabajamos muchísimo en esta detección. Luego viene la intervención, que ya es por parte del profesional del departamento de la consejería estudiantil con el apoyo del docente tutor y también el liderazgo de la autoridad de la institución educativa, dependiendo del riesgo, para realizar un plan de acompañamiento y que podamos garantizar que este estudiante o que haya sido víctima de una situación de violencia en entornos digitales o reales garantice su derecho a la educación y permanezca dentro del sistema educativo. Luego viene la derivación y es la activación de este sistema de protección integral que tiene el país para activar estas redes de apoyo, ya sean internas o externas a la institución educativa. Imaginemos que necesita un acompañamiento de salud, no solo salud física, sino también salud mental. Entonces se lo derivará al Ministerio de Salud Pública o tendrá alguna acción de protección o medidas adicionales a las juntas cantonales o dependiendo de las instancias que correspondan. También viene la fase de seguimiento, es decir, cómo vamos acompañando a ese niño, niña o adolescente, y este acompañamiento que puede ser local o interinstitucional frente a este plan de atención psicosocial que se había planteado al inicio. Y finalmente viene la reparación, que es de estaciones para restablecer y garantizar el estado de bienestar de la o el estudiante. Como ven, esta es la ruta sencilla del protocolo. Me parece que es un instrumento, el inicio es un instrumento importante. La idea es que podamos no solo socializar este documento, sino generar espacios de prevención y de educación, y para eso estamos construyendo procesos de capacitación a través de cursos de ciudadanía digital. El documento, como también lo decía Genaro, es un documento que está ahí, pero la política pública es más allá del documento, entonces hace falta una socialización y por eso estamos construyendo una serie de productos, desde cómics para niños, niñas y adolescentes, para contarles de estas historias, ¿no? ¿Cómo ocurre esto del grooming? ¿Cómo pasa esto de la difusión no consentida de imágenes íntimas? O sea, si van a hacer una práctica de sexting, ¿no? Que los exponga lo menos y de preferencia no hacerla, pero será su decisión. Me gusta Genaro cuando dice en sus decálogos hay que aprender, ¿no? Aprender a cómo usar, aprender a verificar. No es estas limitaciones o estas censuras, sino que ellos puedan utilizar estas herramientas y que puedan hacer un uso efectivo de esto. Creo que eso los convierte en actores y protagonistas de estas generaciones de estrategias. Esto compartirles y quedo atenta si tienen cualquier pregunta.
Muchísimas gracias, Gloria, por tu exposición tan clara y tan completa. Sabemos y le agradecemos a los tres por haberse acotado al tiempo acordado. Son temas que dan ganas de seguir hablando y bueno, dan mucho para profundizar. Podríamos hacer jornadas mucho más largas, pero por respeto también a los asistentes, tratamos de acotar y centrarnos. Pero para poder ahondar en algunos puntos esenciales, ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos estado recibiendo varios aportes por parte del público que voy a pasar a leer y dándole la palabra a cada uno de los panelistas para que pueda ir desarrollando las ideas que le están solicitando, ¿no? Lo primero que ya fue solucionado entre comillas, ¿no? Ya fue resuelto por Genaro, es respecto al estudio o relevamiento que mencionó. Él ya lo compartió a través del chat, ustedes pueden acceder a él si se fijan donde está el último link. Luego, tenemos una pregunta dirigida a Costa Rica. Dice, me gustaría saber si Pani ha tenido algún caso de denuncia de imágenes y videos de niños y niñas costarricenses publicados en sitios web de Costa Rica. Si es así, ¿cómo podéis ayudar a las víctimas? Lo pregunto porque a través de INHOP, de nuestras líneas de reporte, podemos ver que hay material de abuso sexual de niños o niñas alojado en varios países de América. Muchas gracias. Hola. Efectivamente, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, lastimosamente, sí hemos tenido denuncias de venta de imágenes, de videos de niños, de gestión de pornografía infantil que se está desarrollando incluso no de otros países, sino propiamente de Costa Rica. Esto ha llevado a la intervención no solo de PANI, sino también de Interpol, que ha logrado desarticular en el paso de 2 años 3 bandas, lastimosamente, 3 bandas que vendían, que vendían, eh, pu- pornografía infantil. ¿Cómo hemos hecho para ayudar? Bueno, se gestionó una comisión nacional anti-grooming que es presidida por el Patronato Nacional de la Infancia, con el apoyo específico de los miembros de los supremos poderes y también de las instituciones represivas, con el fin de evitar, de gestionar, de hacer alertas tempranas para este tipo de líneas, porque sí las estamos detectando. De hecho, acá en oficinas centrales tenemos un espacio específico para la detección de estos temas que es coordinado también desde la Gerencia Técnica del Patronato Nacional de la Infancia y lastimosamente, bueno, se ha logrado desarticular estas bandas y adicionalmente se están atendiendo múltiples temas con otros países. Entonces, sí, lastimosamente estamos. ¿Cuál ha sido el acompañamiento? Desde la Comisión Nacional de Anti-Grooming estamos trabajando con el acompañamiento psicosocial de las familias, porque no es solo la persona. Ahí hay un tema de las familias. Este es un desafío que tenemos, creo que en todos los países. Nos ponemos a disposición para poder compartir los elementos técnicos que podamos compartir, más no así los casos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Antes de seguir con las preguntas, quisiera compartir unos comentarios que nos enviaron nuestros enlaces desde Argentina. Dice, desde Argentina queremos felicitarles por este evento y nuestro primer aporte sugerencia va en esta línea. 1. Subrayar la necesidad de trabajar desde los estados en el diseño de políticas públicas. 2. En experiencia del diseño y la implementación de nuestro programa nacional CLIC Derechos, hemos confirmado la necesidad imperiosa de trabajar con las personas adultas que se vinculan desde el cuidado o la educación con chicas y chicos. Reducir la brecha entre adolescentes y personas adultas es imperioso. 3. Incluir la mirada, la opinión y propuesta de chicas y chicos en el diseño de acciones destinadas a ellas y ellos, para que estas políticas y acciones tengan verdadero impacto y resultado. Muchísimas gracias a las compañeras de Argentina por acompañarnos el día de hoy y
realizar estos aportes que van muy en la línea de la visión que estamos tratando de transmitir en este evento. Es un placer siempre intercambiar ideas con ustedes, compañeros. Tenemos una pregunta puntual respecto a la exposición de Gloria. Dice, muy interesante la experiencia de Ecuador. ¿Podrías compartirnos el modo en que el protocolo llega a las escuelas? Y no recuerdo cuándo han iniciado la implementación. Si ya tienen resultados de su implementación, muchas gracias. Gracias a la pregunta. El protocolo se presentó de manera oficial en septiembre del año pasado, así que está casi nuevo. Es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Tiene acuerdo ministerial y es un protocolo que se implementa de manera inmediata frente a una situación registrada de violencia que sí las hemos tenido, ¿no? Hemos tenido casos de violencia, de modificación de imágenes con contenidos, síntomas modificadas con inteligencia artificial, y en esta difusión dentro de estas redes sociales también situaciones de violencia, de amenazas dentro del aula virtual. Justo hace poquito en enero que estábamos de regreso otra vez a la modalidad no presencial, entonces también registramos estos casos, ¿no? Entonces es de obligatorio cumplimiento. ¿Cómo socializamos eso? El protocolo, pues la sentencia también nos pide un plan de difusión que está estructurado desde lo macro, ¿no? Campañas en redes sociales, pero también tenemos productos específicos de trabajo que van desde la capacitación en el curso, no solo para personal educativo, sino también para estudiantes en ciudadanía digital. Estamos generando una estrategia de prevención entre pares a través de un recorrido participativo también que incluya estrategias como mi par me va contando y me va generando estas estrategias, y ya no es desde el discurso adultocéntrico. Tenemos un video del protocolo y un video de la sentencia, que la sentencia nos parece bien interesante poder reflexionar situaciones de violencia basada en género. Recordemos que ONU Mujeres nos dice que el 90% de imágenes no consentidas son de mujeres. Luego tenemos también los cómics que les estaba comentando en un inicio, que son el cómic del protocolo. Como este protocolo y este documento técnico lo socializamos a través de un cómic con estudiantes. El uno está pensado de 7 a 11 años y el otro a partir de los 12 años. Entonces son una serie de estrategias que venimos trabajando. Tenemos un programa con familias que se llama Educando en Familia, en un módulo específico, que justo desde el instituto también nos acompañaron en la construcción de este documento, ¿no? Esto en cuanto a las acciones de prevención. No sé si me quedó algo más. No, Gloria, muchas gracias. Recibo una pregunta que me parece que es abierta, así que cualquiera de ustedes o los tres pueden responderla. Mi pregunta es sobre si es correcto hablar de prostitución infantil, ya que los niños, niñas y adolescentes no tienen la potestad de dar el consentimiento y este delito se realiza bajo amenazas. He escuchado que se habla de material de abuso sexual. ¿Me pueden aclarar, por favor? Les propongo que levanten la mano y les vamos dando la palabra. Genaro. Gracias, Teresita. Mira, sí, muy interesante la pregunta y ahorita que la leí me vino a la mente toda una reflexión que al menos en México ha habido respecto a ese concepto. Sí, efectivamente, el hablar de prostitución infantil hablaría de un consentimiento de la niña, del niño, del adolescente que está involucrado. Pero en términos jurídicos, al menos en México, por ejemplo, se ha optado por utilizar otro tipo de términos, ¿no? Que a lo mejor son más específicos, como trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Aunque hay documentos incluso regionales e internacionales que sí hablan de la prostitución infantil. Es todo un debate jurídico que yo creo que es importante sí tomarlo en cuenta y consideración. Pero, bueno, al menos los esfuerzos que en México se han hecho es tratar de sustituir esa frase, digamos, que puede ser complicada el utilizarla porque efectivamente habla de un consentimiento, por otra más jurídica, digamos, hablando de trata de personas con fines de explotación. Gracias, Teresa. Gracias, Genaro. Gloria. Hay solo acotar que las situaciones de violencia en entornos digitales se complican
porque incluso son situaciones de violencia transnacional, ¿no? Y justo pasa con estas problemáticas, porque no es que, de hecho, en la región hay países que producen estos contenidos y hay otros países que consumen estos contenidos y que la normativa incluso que tenemos de país sobrepasa esto. Y me parece interesante estos diálogos regionales, porque ni siquiera como sistema, como país, y no sé si les pasa al resto, tenemos un sistema de activación en el que uno pueda mirar que una imagen que está de contenido íntimo, en la que involucren más niños, niñas y adolescentes, y que se pueda activar y que podamos como hacer toda una red, pero además que pudiéramos hacer una red transnacional, me parecería como el siguiente paso a la política pública que nos corresponde hacer dentro de las instituciones. Igual en el caso del Ministerio de Educación, creo que ha sido un diálogo de ir conversando y tocando puertas, porque también nos decían, ¿y qué pasa con la responsabilidad de las plataformas? O sea, estamos aquí involucrados sociedad civil, estamos involucrados instituciones y ONGs y ciudadanía en general, pero también hay una corresponsabilidad de estas empresas que proveen estos servicios, ¿no? Hace poco veíamos en las noticias lo que pasaba en Estados Unidos, que se disculpaban públicamente porque también hay unas filtraciones, hay como un doble estándar de cosas que se prohíben dentro de las redes sociales, pero estas no son uno de los contenidos, son de fácil difusión, de fácil viralización, y no hay unos bloqueos dentro de las empresas. Es un papeleo muchísimo engorroso dentro de los países poder hacer, y esto que nos decía José, ¿no? Cuán difícil es borrar esta huella digital nos cuesta mucho, y sobre todo para la gente que ha sido víctima de difusión no consentida de imágenes íntimas. Es difícil borrar eso, bajar esos contenidos, eliminarlos, cuesta muchísimo. Entonces creo que ese es un debate muchísimo más amplio y que hay que seguir haciéndolo, me parece importante. Muchas gracias, Genaro, Gloria y José, que señala por el chat que se une a lo indicado por los compañeros. Sé que van a llegar un poco algunos comentarios respecto a esta temática. Mientras tanto, nos hacen una acotación que no les ha quedado claro si el decálogo es parte del consenso regional sobre enfoque y problemáticas o si es algo aparte. Y si es algo aparte, ¿dónde podemos descargarlo? Antes de darte la palabra, Genaro, por si querés acotar algo, les quería comentar que, como bien dijo nuestro compañero, este es el volumen 1, el cual no va a ser una publicación propiamente tal, pero a partir de la próxima semana en las redes sociales del instituto se le va a estar dando difusión de este trabajo que se realizó durante el 2023. Y como bien decía Genaro, durante este año, con quienes se sumen y continúen en los conversatorios de políticas públicas para el uso seguro de Internet de niños, niñas y adolescentes, vamos a estar realizando un volumen 2 mucho más completo, con nuevas etapas de validación por parte de niños, niñas y adolescentes, y acompañado de herramientas para los técnicos y para cualquier persona que reciba este decálogo. No sé, Genaro, si quieres comentar algo al respecto. Nada, Teresa, nada más efectivamente sumarme a esa acotación que tú haces. Me parece que es muy importante, como bien lo comentas, este ejercicio participativo que se ha tenido con las chicas y con los chicos. Eso suma muchísimo, y la caja de herramientas que puedan tener también las personas adultas para acompañar, como lo decíamos, en la construcción del decálogo, que creo que la redacción quedó clara, que es un acompañamiento que tenemos que dar las personas adultas para que chicas y chicos hagan mejor uso, un uso más informado, más seguro de Internet, de redes sociales y de las plataformas digitales. No, solo eso, Teresa. Gracias. Sí, José. Muchas gracias, Genaro. En esta lógica y en esta consulta que se hace, lo primero que se desarrolló fue el consenso desde la perspectiva de los técnicos, de las personas técnicas, y ahí en el consenso nos damos cuenta de que hay un tema que es, bueno, cómo incorporamos las voces de los niños, niñas, adolescentes de las Américas. Entonces fue donde se toma la decisión que no puede ser un tema solo de técnicos o de un tema de generar, que es muy importante, generar cómo vamos a entender las violencias en Internet y en el entorno, en los entornos digitales, que todo eso es importante, pero cómo lo vamos a hacer vivo esa parte epistémica que hacemos las personas técnicas. Entonces ahí es donde surge el decálogo, como bien lo decía Genaro, con más de 8,000 chicos de México,
2.000 y resto o 3.000 y resto de otros países, 2.000, 3.000, o sea, las cantidades son muy importantes de consultas. Eso no quita que siempre lo tengamos que revisar, que siempre tengamos que garantizar que todas las voces se escuchen y que todas las perspectivas estén tomadas en este decálogo. Le pusimos decálogo y creo que ha sido un esfuerzo tanto de los Gotusi como de chicos y chicas de todos los países para llegar a acuerdos de solamente 10, porque podríamos hacer un 30, 40, 50, pero todas las personas que estamos aquí sabemos que menos es más. Entonces, el decálogo eso es lo que busca, que menos sea más y que tenga las voces de todas las personas. Gracias. Cambio. Muchas gracias, José. Antes de ir cerrando y darles las últimas preguntas que recibimos, a quienes nos están escuchando hoy, vemos que siguen dando muy buenos aportes, muy acertados y muy valiosos. Entonces nos gustaría invitarles a compartir sus opiniones sobre los temas discutidos en el evento Conectando Visiones Juntos por un Entorno Digital Amigable en sus redes sociales, usando los hashtags Día de Internet Segura, Safer Internet Day, INOEA y Uso Seguro de Internet. Les vamos a estar compartiendo este mensaje a través del chat. Y ya para cerrar un poco esta ronda de intervenciones, una pregunta que también es general para ustedes, queridos panelistas. Es una doble pregunta. ¿Cuáles fueron para ustedes los principales desafíos del trabajo interinstitucional para promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en Internet en cada una de las experiencias que expusieron? ¿Y cuáles serían sus recomendaciones para sortear estas dificultades? Pues si quieres en el orden en el que intervenimos, Teresita, de parte de Cipina México, la verdad es que fue un trabajo de mucha colaboración con el instituto que nos coordinó a todos los países que participamos en la construcción de este decálogo, como lo dice José, y también lo refirió Gloria. Fueron unos meses de mucho trabajo, de mucha coordinación. En el caso de México, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA es un ente coordinador, articulador, que efectivamente construye políticas públicas, pero tiene que basarse con la experiencia y la aportación de muchas otras instancias. Entonces, en el caso de México, requirió una coordinación adicional al interior del país con varias otras instancias federales, incluso con organizaciones de la sociedad civil, para poder trabajar este decálogo, ¿no? Fue, digamos, esa parte de coordinación fue, digamos, lo que un poco a veces se complica por los tiempos y por las agendas también de las otras instancias, pero me parece que al final de cuentas, como lo comenté en mi intervención, el resultado del decálogo fue muy positivo y favorable. Nos parece que algo que podría fortalecer este proceso es a lo mejor ahora incluir a chicos y a chicas de menos edad. Ahorita se consideró solamente a adolescentes, lo cual está muy bien porque como lo comenté en los datos, pues casi el 90% tienen acceso a un teléfono móvil, pero también estaría bueno ver cómo impacta justamente el uso de Internet en las niñas y niños más pequeños, ¿no? Que inevitablemente tienen acceso de alguna u otra forma al Internet y a este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso podría fortalecer más, ampliar más la visión del impacto del Internet en todo el grupo etario y pues a lo mejor eso sería como una sugerencia también para el trabajo y el fortalecimiento de los próximos meses del CPP. Gracias, Teresa. Continúo. Sí, por favor, gracias. Muy bien, uno de los grandes desafíos fue cómo involucrar no solo la visión de los niños, niñas, adolescentes que están en los consejos participativos de Costa Rica, sino todas las demás infancias y las adolescencias que hay. Una de las cosas importantes es que como ente rector no creemos que son solo los que participan en nuestros procesos, son las únicas voces. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, activar el Sistema Nacional de Protección desde el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que es el espacio político donde están representados todas las personas, ministras, ministros y el más alto nivel de personas y de instituciones que estén trabajando
en temas de niñez y adolescencia. Esto incluye también la representación de las organizaciones no gubernamentales, incluye la representación de las organizaciones de cuidado directo y también incluye la voz, ahí tenemos representación de un niño y de una adolescente, de un varón, de una mujer y un hombre en como representantes de las voces de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, se tomó un acuerdo desde el nivel superior del Sistema Nacional de Protección, invitando a todas las instituciones para que participaran en la investigación, en el llenado del cuestionario. Esto nos permitió llegar incluso a chicos y chicas que están en conflicto con la ley, que usualmente esas voces no se escuchan, y chicos y chicas en situación de discapacidad, personas migrantes. Entonces, fue uno de los grandes desafíos, pero no lo hicimos perfecto, lo seguimos trabajando. Gracias, Cambio. Muchas gracias, José. Gloria. Creo que en la construcción de este protocolo, el gran acierto que hicimos fue no desglosar situación de violencia por situación de violencia. Creo que igual con Teresita, con el instituto lo planteábamos, que era como un listado interminable que se iba a caducar fácilmente porque el próximo año iban a haber nuevas novedades. Entonces, era complejo ponerlo tanto, que de los primeros casos que los que se activó era por deepfake, que es esta manipulación de imágenes con contenido íntimo a través de inteligencia artificial, que no está dentro ni del glosario, pero que sigue vigente porque estamos hablando de situaciones de violencia. Me parece, de aquí los retos, el documento está, es un documento, pero no es la política pública. El reto que nos planteaba dentro de la sentencia de la Corte es que el documento sea un protocolo, pero que también sea un orientador para prevenir y educar, y decíamos que con el documento no es suficiente, y pues había que generar estas otras estrategias que las hemos venido construyendo de a poquito, pero que han sido estrategias sólidas para que sean a largo plazo, porque lo que nos dimos cuenta es que la gente necesita herramientas, ¿no? Niños y niñas y adolescentes necesitan saber cómo actuar en los entornos virtuales. Las familias, nos dimos cuenta de la brecha y del diálogo intergeneracional que teníamos que hacer. A veces mamá y papá pensamos que tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que saber de todo, y nos sobrepasa, ¿no? Y no es necesario, con que acompañemos, con que estemos, con que tengamos nociones básicas, pues está bien desde las capacidades que tengamos, y también desde el trabajo de los docentes, cómo estos temas se pueden intervenir dentro del aula, cómo podemos trabajar estos diálogos y también construir acciones de prevención desde ahí. Entonces, creo que el reto es este diálogo intergeneracional entre adultos, niños y adolescentes, y también este diálogo interinstitucional, ¿no? Es decir, que todos estemos alineados frente a la misma página y sumando estrategias. No es un tema, digo, específico al Ministerio de Educación, nos concierne a toda la sociedad. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? ¿Qué están haciendo los proveedores de servicios? ¿No? ¿Qué están haciendo las organizaciones? Porque además en las situaciones de violencia y más en entornos digitales nos está rebasando, y se necesitan muchas manos para contener estas situaciones. Entonces, creo que es clave estos diálogos. Muchas gracias, compañeros, por todos sus aportes. Por respeto al tiempo, quiero ir cerrando este evento con dos ítems muy importantes en relación con el tema, el debate anterior que se había dado respecto a las terminologías que usamos. Nuestra compañera Alejandra Di Pierro, coordinadora del Programa Interamericano contra la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes del IN, nos comenta lo siguiente. En efecto, pese a que es un término utilizado en el marco normativo internacional y nacional, existe actualmente consenso en que no es correcta la utilización del término prostitución infantil por diversos motivos, y ella muy amablemente nos comparte un link a materiales donde se puede acceder a las terminologías más adecuadas para referirnos a estos tipos de fenómenos. Y en relación con esto último, junto con el equipo de comunicación del INSARA que nos viene acompañando, vamos a enviarles todos los materiales que se puedan adjuntar a todas estas personas que nos han estado acompañando el día de hoy. Quería terminar este evento, como les decía, agradeciendo encarecidamente a nuestros panelistas. Siempre es un placer trabajar con ustedes, compañeros, compañeras. Y a cada uno de los que nos acompañó en este evento,
que dan fe y demuestran la importancia de este trabajo interinstitucional e interdisciplinario, y que todos nos damos cuenta de la necesidad también imperiosa del enfoque intergeneracional. Desde el Programa de Promoción y Protección de Derechos en Entornos Virtuales del Instituto Interamericano nos comprometemos a seguir habilitando y fortaleciendo estos espacios de reflexión y de escucha y discusión, en el buen sentido de la palabra. Muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto con cada uno de ustedes. Fue un placer. Cuídense mucho.